Buenas noches. Tengo que decirles que para mí es auténticamente un placer y un privilegio poder estar aquí esta noche y además de manera muy especial para dedicar las 2 próximas horas a hablar de Pablo de Tarso, a hablar del apóstol Pablo, a hablar del apóstol a las naciones. Uno de los libros que Dios mediante tiene que publicarse, uno de los libros escritos por mí, que tiene que publicarse el año que viene, es una biografía del apóstol Pablo y es un libro extenso. Al final uno tiene que acabar peleándose casi con la editorial para que le dejen publicar casi todas las páginas que ha escrito. Va a ser un libro de unas 500 páginas aproximadamente y como además uno lleva décadas trabajando con Pablo y con la enseñanza de Pablo, hace años incluso en España gané un premio de biografía con una biografía de Pablo, pues intentar resumir eso en la próxima hora y media va a ser complicado, o hora y cuarto. Y eso sí, les prometo que vamos a acabar a una hora razonable, van a llegar a la hora, a la cena de Navidad, porque no voy a estar todo el tiempo que podría estar hablando de Pablo, pero ciertamente vamos a hacer un vuelo de pájaros sobre su vida y como seguramente van a quedar cabos sueltos en la exposición que yo voy a tener sobre la vida de Pablo y también sobre su enseñanza, voy a dejar un tiempo al final para que ustedes hagan preguntas, de manera que cuando acabe la exposición les van a pasar papeles por si hay alguna pregunta que les ha surgido e intentaré responder a alguna de esas preguntas para tener un retrato un poco más amplio, un poco más detallado de Pablo, aunque insisto, vamos a emprender un vuelo de pájaro. El vuelo de pájaro no nos va a llevar 13.600 kilómetros, que es aproximadamente el espacio que recorrió Pablo a lo largo de su vida misionera. Es más, teniendo en cuenta que los caminos no iban en línea recta, que en muchas ocasiones había que tomar desvíos y que no hay nada más que seguir el relato que aparece en el libro de los Hechos y complementarlo con las cartas, pues es muy posible que Pablo a lo largo de sus viajes misioneros recorriera en torno a 15.000 kilómetros. 15.000 kilómetros es 2 veces la distancia de Nueva York al Polo Sur. Es la distancia que hay desde Nueva York a Beijing, a la capital de China, que está justo en las antípodas, y esto hoy en día con los vuelos intercontinentales parece que no es mucho. Hace prácticamente 21 siglos, en el siglo I, desde luego que era muchísimo. Pablo fue un viajero absolutamente extraordinario, impulsado en su celo por viajar, no por conocer otros mundos, no era un personaje como Marco Polo o como Cristóbal Colón que quería conocer nuevos mundos, es una persona que fundamentalmente cruzaba todos esos kilómetros para poder compartir a Jesús y es un personaje que, aunque solamente tenemos de él 13 cartas, sin embargo ha influido enormemente en la historia de la humanidad y ha influido enormemente en la historia de la literatura. Gente que no ha leído el Nuevo Testamento jamás, sin embargo le suenan frases como esa de que el que no quiera trabajar, que tampoco coma, que no es una frase de Lenin, quisiera aclarar, es una frase del apóstol Pablo. Y como esas, pues muchas otras expresiones que aparecen en la Biblia. En la primera parte de mi exposición me voy a detener en explicar quién era Pablo y voy a dedicar la segunda parte de la exposición a la enseñanza de Pablo, algunos de los puntos más relevantes de la enseñanza de Pablo. Por supuesto, no vamos a agotar ni lejanamente ni quién era Pablo ni qué enseñó Pablo, pero creo que podemos dar una visión panorámica. Primero vamos a detenernos en quién era Pablo. Si hoy en día le preguntáramos a algún crítico quién era Pablo, de manera bastante común diría que Pablo es el fundador del cristianismo. Es decir, Jesús, por supuesto, no pasó nunca de ser un maestro de moral y, por cierto, uno de mis libros
que Dios mediante se publicará en febrero del año que viene, se titula Más que un rabino y es una biografía de Jesús, precisamente para mostrar que Jesús sí era mucho más que un maestro de moral y que dijo que era mucho más que un maestro de moral y sus discípulos creyeron que era más que un maestro de moral. Pero hoy en día cualquier crítico diría que Jesús, a fin de cuentas, fue un maestro de moral, como ha habido muchos a lo largo de la historia, como Buda o como Lao Tzu o como Sócrates, y Pablo es el inventor del cristianismo. De pronto un día aparece Pablo y decide inventarse el cristianismo y esa religión adulterada, que algunos consideran que es el cristianismo, es una creación de Pablo. Eso es algo que no tiene la menor base fáctica ni la menor base histórica y en realidad no es que Pablo inventara el cristianismo. En todo caso, el cristianismo acabó inventando al Pablo que ha pasado a la historia. ¿Quién era Pablo? En primer lugar, Pablo era un judío. Si me acompañan ustedes a la carta a los Filipenses, una carta muy interesante porque Pablo la escribe mientras está en prisión y a pesar de estar en prisión es la carta en la que aparece más veces por versículo cuadrado la palabra alegría o la palabra gozo según la traducción que utilicen, lo cual no deja de ser interesante para alguien que está atado con cadenas a una pared. Pero Pablo estaba atado con cadenas a una pared, le quedaba ánimo para escribir cartas y además en esta carta continuamente está haciendo una referencia al gozo y a la alegría que él siente. Fíjense la descripción que él hace en el capítulo 3 de sí mismo. Dice así en el capítulo 3 y versículos del 4 en adelante. Y esta es la primera característica de quién era Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la Iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Lo primero que era Pablo era efectivamente un judío, y no un judío cualquiera, pertenecía a la tribu de Benjamín, que es la tribu en la que surgió el primer rey de Israel, que fue Saúl, no David, y Saúl era de la tribu de Benjamín. Y no solamente era un judío que había sido circuncidado al 8º día, como cualquier niño varón que pasaba por el Brit Milá, que es como se dice la circuncisión en hebreo, el pacto que tiene con cualquiera de los varones nacidos el Dios de Israel, sino que además era un judío que cumplía la Torá, la ley, y pertenecía a la secta más estricta, la de los perushim o fariseos. Es decir, la de aquellos que se apartaban para servir más a Dios. Esta era la primera característica de Pablo, nunca renunció de ello. Podía decir que efectivamente eso era en la carne y que lo que había sido en la carne no tenía relevancia con lo que ahora vivía en el espíritu, pero él era muy consciente de dónde había venido. Segundo, y esto es enormemente importante, como judío era enemigo del Evangelio. Y en este sentido, cuando en Filipenses 3 y versículos 6 dice, en cuanto a celo perseguidor de la Iglesia, está expresando una clara realidad. Como judío miembro de los fariseos, como judío celoso de la ley, yo tenía que ser un enemigo de Jesús. Es curioso que el Talmud, que es el libro de los judíos, el libro religioso de los judíos, donde se recogen las interpretaciones de la Torá y cómo tiene que vivir un judío, cuando aparece Jesús, aparece descrito en términos muy negativos. Por ejemplo, Jesús aparece descrito en el infierno, sufriendo tormento, en medio de excrementos en ebullición. O, por ejemplo, el Talmud se jacta de que en un momento determinado las autoridades del templo decidieron la muerte de Jesús porque Jesús extraviaba al pueblo. Y ni siquiera mencionan a los romanos. Se enorgullece de que efectivamente fuimos nosotros los que dimos muerte a Jesús porque estaba extraviando al pueblo. Y Pablo dice lo mismo. Yo pertenezco a esta estirpe judía y además
podía jactarme en aquella época en que efectivamente tenía un celo tan profundo que perseguía a la Iglesia. ¿Por qué? Pues es que realmente Jesús planteaba situaciones en las que uno tenía que estar a un lado o a otro, y evidentemente era imposible estar donde estaba Pablo y al mismo tiempo seguir a Jesús, o viceversa. Era imposible seguir a Jesús y permanecer en ese lugar. Si me acompañan a Marcos, capítulo 14, en Marcos 14 aparece un pasaje cuya profundidad se suele pasar por alto, pero que explica por qué Pablo dice que mi celo por Dios me obligaba a perseguir a los seguidores de Jesús. No podía hacer otra cosa nada más que perseguirlos como un judío fariseo celoso de la ley, que incluso, como él explica en sus cartas, se había criado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes rabinos del siglo I. En Marcos, capítulo 14, se describe precisamente el momento en que el interrogatorio de Jesús ante el Sanedrín, ante las autoridades judías del templo, entra en punto muerto. Las autoridades han conseguido detener a Jesús porque uno de sus discípulos lo ha traicionado y por lo tanto lo pueden identificar. En aquella época la gente no se hacía selfies, ni había fotografías y por supuesto para identificar a alguien no podías ir a ver cómo había aparecido en un documental de televisión. Necesitabas a alguien que te identificara, generalmente una persona. Y en medio de una fiesta en que bajaba a Jerusalén 1 millón de personas, ponte a encontrar a uno de ellos. Aunque haya entrado triunfante a lomos de un asnillo, a ver quién se acuerda de la cara, cuántos estuvieron cerca para recordarlo. De modo que Judas acudiera a las autoridades del templo y dijera, ¿qué me dais si os lo entrego?, fue un auténtico regalo para las autoridades del templo. Ya tenemos quién lo va a identificar y nos va a permitir detenerlo. Y efectivamente, detienen a Jesús. Marcos dice que había testigos adiestrados acusándolo de querer destruir el templo, a ver si de esa manera podían condenarlo, pero como incluso los testigos se contradecían, aquello había entrado en un punto muerto y no parecía que la condena de Jesús fuera fácil. Y entonces, en ese momento, interviene precisamente un personaje esencial, interviene el sumo sacerdote y le pregunta lo siguiente a Jesús. Dice en Marcos capítulo 14 y versículos del 60 en adelante. En el versículo 59 dice, ni aún así concordaban en el testimonio. El interrogatorio de Jesús estaba en un punto muerto, no avanzaba, y dice en el versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Por qué la reacción tan fuerte del sumo sacerdote? ¿Por qué dice que es una blasfemia el hecho de que una persona diga que es el Mesías, que es el Cristo? Por la manera en que Jesús responde. El Hijo del Hombre, del que se habla en el capítulo 7 de Daniel, no era un hombre. Si alguien piensa que el Hijo del Hombre es un título meramente humano, está muy equivocado. Cuando uno lee el capítulo 7 de Daniel, el Hijo del Hombre es un personaje divino. Y no solamente es un personaje divino, además es un personaje que va en las nubes, que es algo que solo Dios hace en todo el Antiguo Testamento. Cuando se habla de que Dios juzga a Egipto, se habla de que iba en las nubes.
Cuando se habla de que Dios va a juzgar a Siria, Dios cabalga sobre las nubes. En los Salmos, cada vez que se hace referencia a esas nubes sobre las que va un ser, ese ser solo puede ser el propio Dios, el propio Jehová. Y cuando de pronto el sumo sacerdote le dice, bueno, ¿y eres tú el Cristo? La respuesta de Jesús no es sí o no. La respuesta de Jesús es, claro que lo soy, pero no cualquier tipo de Mesías. Yo soy el Hijo del Hombre, que es un personaje divino, y tendrás que ver cómo vengo en las nubes del cielo en juicio, como solo puede hacer Dios. Y en ese momento la reacción del sumo sacerdote es clara. Este está blasfemando, este se está igualando con Dios. Lo habéis oído, es reo de muerte. Y la reacción de Pablo era la misma. Yo tengo que perseguir a una gente odiosa que sigue a un personaje que tuvo el descaro y la desvergüenza de decir que iría sobre las nubes en juicio, cuando eso solo lo puede hacer el mismo Dios. Y además un personaje maldito porque murió en una cruz, y la Torá dice claramente que todo el que cuelga de un madero es un maldito. De manera que yo en mi celo perseguía a esa gente. ¿Y qué sucedió en un momento determinado con la vida de Pablo? Pablo lo cuenta. Si me acompañan a 1 Corintios, capítulo 15, Pablo contiene una afirmación tremendamente modesta, pero que al mismo tiempo está cargadísima de significado. En 1 Corintios, capítulo 15, dice así a partir del versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo no soy el inventor del cristianismo. Yo recibí un mensaje que era anterior a mi conversión, y ese es el mensaje que os estoy transmitiendo. ¿Y qué es lo que yo recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Lo que cambió mi vida no fue una reflexión intelectual. De pronto un día estaba meditando en los libros escritos por los rabinos y llegué a la conclusión de que era mucho más sólido lo que predicaba Pedro. Eso no sucedió en mi vida. Lo que sucedió en mi vida no fue tampoco que me puse a reflexionar sobre determinadas escrituras y dije, pues mira, Jesús tiene que ser el Mesías. No. Lo que cambió mi vida es que Jesús es una realidad histórica. Murió, pero murió por los pecados. Y la muerte no lo pudo retener. Y regresado de entre los muertos empezó a aparecer a gente que lo último que se esperaba es que iban a resucitar. Y Pablo además solo cita los que valen como testigos ante una corte judía. No menciona, por ejemplo, a María Magdalena, porque al ser una mujer su testimonio no tenía valor. Y no menciona a otros personajes, pero dice, se apareció a Cefas, que por cierto lo había negado apenas unas horas antes. Se apareció a los 12, que por cierto corrieron como conejos después de que crucificaron a Jesús. Se apareció a más de 500, y por cierto, cuando yo escribo 1 Corintios, aproximadamente unos 15 años después de la crucifixión de Jesús, la mayoría están vivos y pueden dar testimonio. Algunos han muerto, pero la mayoría están vivos. Se apareció a Jacobo, que no creía en él, porque era un hermano de él y nunca quiso creer en él, como dice el Evangelio de Juan, y finalmente se me apareció a mí el último. Y eso cambió mi vida. La descripción que Pablo va dando de sí mismo es verdaderamente tremenda. Yo me puedo jactar de ser un judío de pura cepa.
Me puedo jactar de pertenecer a la misma tribu a la que perteneció el primer rey de Israel, de pertenecer a la secta más estricta, la de los Perushim, la de los fariseos, de haber estudiado a los pies de Gamaliel y de estar tan convencido de lo que creía que no podía soportar a un blasfemo llamado Jesús y mucho menos a la gente que seguía ese blasfemo, a la que yo perseguí con absoluta convicción y celo. Pero cuando iba por el camino de Damasco para detener a los seguidores del Nazareno que vivían en Damasco, con cartas del sumo sacerdote, al último al que se apareció Jesús fue a mí. Y eso cambió mi vida. Y puedo creer en el Evangelio porque es un hecho no intelectual ni teológico, es una realidad que se ha producido. Pablo no solamente era un judío de este tipo, Pablo es un personaje que además, después de la aparición de Jesús, que cambia radicalmente su vida, estuvo en dique seco durante muchos años. Hay gente que tiene la idea de que Pablo inmediatamente vio a Jesús, quedó ciego momentáneamente, fue bautizado, le cayeron unas escamas de los ojos e inmediatamente se convirtió en el superapóstol que aparece en el Nuevo Testamento. Bueno, si alguien cree esto es porque conoce muy mal el Nuevo Testamento. Pablo habla de todo un periodo de su vida, que fue un periodo que seguramente duró más de 15 años, en que estuvo totalmente en dique seco. Hay gente que se convierte y está convencido de que ese domingo tendría que empezar a predicar y que, puesto que se ha convertido y tiene mucho celo, evidentemente tendría que estar en posiciones de liderazgo desde el principio. La vida de Pablo es exactamente todo lo contrario. Es la demostración de que Dios forma a la gente antes de poderla utilizar de una manera cabal. Si me acompañan ustedes a la carta a los Gálatas, que es la primera carta que escribió Pablo en torno al año 49 después de Cristo, es decir, cuando habían pasado casi 20 años de su conversión, es curiosa la manera en que él describe lo que pasó después de esa conversión. En Gálatas, capítulo 1 y versículos del 15 en adelante, Pablo resume su vida hasta ese momento y dice lo siguiente, Gálatas 1:15 en adelante. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dios me había dicho claramente que quería que predicara el Evangelio, pero la verdad es que yo no empecé con esa misión entonces. No subí a Jerusalén, no hablé con los otros apóstoles, me marché a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Durante un periodo de casi 15 años, Pablo fue un desconocido. Había gente que sabía que existía Pablo, claro, un personaje que ha perseguido a las iglesias en Judea y que se da la circunstancia de que es un personaje que ahora pues comparte el Evangelio con otros. Bueno, el testimonio sonaba, ¿no? Esto es como cuando alguien te comenta que hay un indio en Guatemala que está levantando iglesias en algún sitio, pero al indio no le ha visto nadie. Es una historia de estas que se cuentan y no sabes si es verdad o es una leyenda urbana. Pablo durante los primeros años estuvo retirado en Arabia y en Damasco, no tuvo contacto con ellos, después fue a Siria y a Cilicia, pero no desarrolló tampoco un ministerio de ese tipo, y finalmente quien se lo acabó encontrando fue un personaje que se llamaba Bernabé. Y a partir de ahí empieza claramente la carrera de Pablo, casi década y media después. Una de las cosas que habría que aprender de Pablo es que efectivamente era un personaje que supo esperar. Tenía claro cuál era su llamamiento,
tenía claro lo que le había dicho Jesús en el camino de Damasco, y en Damasco tenía todavía mucho más claro que necesitaba formarse en ese camino antes de lanzarse totalmente al agua. Y por cierto, cuando se lanzó al agua, al principio el más importante no era Pablo, era Bernabé. Es curioso como en el libro de los Hechos, cuando empieza el primer viaje de Pablo, siempre se dice Bernabé y Pablo. Solo después de Chipre se dice Pablo y Bernabé. De manera que hubo una época en que Pablo era desconocido, había gente que había oído algo, pero nada más. Hubo una época en que Pablo era un segundón, y hubo una época en que Pablo acabó ejerciendo plenamente como apóstol. Y esto es algo en lo que deberíamos de reflexionar todos, especialmente aquellos que tienen un interés por servir al Señor. Quinto, Pablo no solo era un judío enemigo de Jesús y de sus seguidores, no solo es el judío que se encontró con Jesús en el camino de Damasco, no solo es el judío que supo esperar, era aquella persona que sabía muy claramente que en esta vida lo importante es agradar a Dios y no a los hombres. Y esta es otra lección ministerial importantísima. En Gálatas, capítulo 1, y versículos, vamos a leer del 6 en adelante, es donde Pablo explica por qué escribe su primera carta. Tengo que decir que es una carta en griego muy curiosa, porque cuando uno la va leyendo en griego es como si Pablo estuviera dando latigazos, y entonces da la sensación de que uno se imagina a Pablo dando pasos largos, dando zancadas en una habitación y dictando la carta de manera apresurada porque está muy preocupado y muy indignado con lo que sucede en Galacia. El estilo de Pablo en Gálatas es un trayazo tras otro, no es como el Pablo que escribe en Romanos, que es más reflexivo, más cuidado literariamente. Aquí es un Pablo que está con los nervios a flor de piel. Y cuando expresa eso desde el versículo 6 dice: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo». Esta es una visión enormemente importante. Hay gente que tiene una idea de que el liderazgo cristiano o el servicio cristiano es llevarse bien con todo el mundo, no tener problemas con nadie y poseer un olfato especial para ver cómo me muevo de tal manera que no me cree ningún problema. Yo incluso he llegado a escuchar a gente con responsabilidad diciendo que lo que quiere mantener es su zona de confort. Mira, si lo que quieres es mantener tu zona de confort, hazte budista, pero desde luego olvídate de ser un discípulo de Cristo. Y esto es algo tremendamente claro en la vida de Pablo. Os escribo muy preocupado porque estáis siguiendo otro evangelio. No porque haya otro, sino porque ese no es el evangelio. Y cualquiera que se presente, aunque se presente como apóstol o como un ángel, que os lleve en dirección de otro evangelio, tiene que ser rechazado. Es anatema porque solo hay un evangelio. Y yo os digo esto porque no me importa ser popular. Yo no busco agradar a los hombres. Lo que yo busco es servir a Cristo. Y en nuestra vida todos nosotros tenemos que decidir en algún momento si lo que queremos es agradar a los hombres y ser populares o lo que queremos es servir a Cristo, porque hay veces que es absolutamente incompatible. En algunas ocasiones en que me invitan a programas de televisión, y a veces lo que digo no es especialmente popular, la persona que me está entrevistando me dice cosas del tipo de «esto hay gente que no le va a gustar», y mi comentario siempre es el mismo. Mi función, mi misión, no es agradar a la gente.
Para eso tienen a los payasos. Mi idea es decir la verdad y arrojar luz. Y esto es algo muy importante en el caso de Pablo. No era una persona que buscara agradar a la gente. Hombre, no es que fuera insultando a la gente por la calle, pero evidentemente la idea de Pablo es que lo importante era servir a Cristo y no agradar a los hombres. Y el que busca agradar a los hombres por encima de todo, quedar bien con los hombres, hacerse fotos con los políticos, que te invite la gente rica a comer a su casa, etcétera, etcétera, si eso es lo que estás buscando, va a ser muy difícil que puedas servir a Cristo. No quiere decir que si un político se quiere hacer una foto contigo, no se la pueda hacer. Sobre todo si no te mete la mano en la cartera. Pero en cualquiera de los casos, lo que es obvio es que el que busca agradar a los hombres no puede servir al mismo tiempo a Cristo. Y lo que marca un discípulo de Cristo es servirle, no intentar agradar a los hombres. Y esto es algo muy importante. Última característica de Pablo antes de pasar a su enseñanza. Pablo era un personaje convencido de que lo más importante en esta vida, por delante de nuestro beneficio personal, por delante de nuestra posición, por delante incluso de nuestros propios derechos, era transmitir el mensaje de vida del Evangelio. Y no hay derecho, aunque sea un derecho legítimo y bueno, ni hay algo que realmente nos merezca la pena que tenga que anteponerse a la predicación del Evangelio. Si me acompañan, por ejemplo, a 1 Corintios 9, aparece un pasaje donde Pablo expresa hasta qué punto él está dispuesto a renunciar a no pocas cosas, precisamente para no obstaculizar el Evangelio y para facilitar el avance del Evangelio. Dice así en 1 Corintios capítulo 9 y versículos del 19 en adelante. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La idea de Pablo es clara. La finalidad de mi vida es transmitir el mensaje del Evangelio. Y para transmitir ese mensaje del Evangelio estoy dispuesto a cualquier tipo de sacrificio y de renuncia. Yo no estoy bajo la ley, pero estoy dispuesto a comportarme como si estuviera bajo la ley si eso me permite transmitir el Evangelio a un judío. Yo no estoy bajo la ley, pero estoy dispuesto a vivir como aquellos que no tienen ley, aunque yo estoy bajo la ley de Cristo. Incluso estoy dispuesto a aceptar la debilidad de los débiles para poderlos llevar a los pies de Jesús. Y hago esto porque en realidad yo tengo muy claro que seguir a Jesús es algo más serio, por ejemplo, que entrenarse para ganar una carrera. La gente que quiere ser un atleta se sacrifica, se somete a dietas, se somete a ejercicios, se somete a horarios y al final, ¿qué le dan? Una medalla. La medalla de ahora
vale más que la corona de laurel que daban en la época de Pablo, pero vamos, tampoco es una locura, aunque luego te dediques a hacer anuncios publicitarios. Es algo de muchísimo menor valor que la recompensa que el Señor va a dar a los que son fieles. ¿Qué sucede? Hay gente que se esfuerza porque es un boxeador, es un púgil y sabe los sacrificios que tiene que correr. Yo estoy dispuesto incluso a combatir conmigo mismo para poder servir a Jesús en la expansión del Evangelio. Y es tremendo porque la palabra que en griego aparece, que traduce la Reina Valera como golpeo mi cuerpo, en realidad es un término técnico del boxeo que significa golpear debajo del ojo. Es un golpe que efectivamente tumba al adversario. Y Pablo dice, yo estoy dispuesto a combatir a mi carne como el boxeador que sube al ring y que tiene enfrente a otro boxeador y que sabe el golpe que le tiene que dar para noquearlo y colocarlo fuera de combate. Y es así porque yo creo en una recompensa superior y porque mi vida es transmitir el mensaje de salvación a otros. Ese era Pablo. Ahora, ¿qué enseñaba Pablo? Estos son solo algunas pinceladas del carácter de Pablo. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Me voy a detener en 5 aspectos del mensaje de Pablo. No más, pero nos vamos a detener en 5 aspectos. Primer aspecto. El mensaje de Pablo era un mensaje de salvación. Y un mensaje de salvación donde además desarrollaba magníficamente el mismo mensaje que encontramos en los evangelios, en labios de Jesús. Lejos de inventarse un nuevo mensaje, un nuevo evangelio, etc., Pablo lo que hace es colocar de manera sistemática, si quieren ustedes más teológica, lo que aparece, por ejemplo, en las parábolas de Jesús. ¿Cuál es ese mensaje de salvación? Pues si me acompañan a Romanos, capítulo 1, es un mensaje que parte de algo tan absolutamente antipático como decir que efectivamente todas las personas están condenadas. Romanos capítulo 3. Por cierto, Romanos es una especie de resumen sistematizado de la teología de Pablo, que como él no ha estado nunca en Roma, pero sueña con llegar a la capital del imperio y después de ahí ir hasta España, que es el extremo del imperio, a partir de ahí ya estaba el Atlántico y nadie sabía lo que había más allá, Pablo escribe todo un resumen de su predicación para que la conozcan los romanos, a los que esperan algún momento poder ver. Y empieza con el mensaje de salvación. Pero el mensaje de salvación empieza con el anuncio de la condenación. No te puedes salvar de algo si no estás perdido. ¿Cómo te vas a salvar de un incendio si no hay un incendio? ¿Cómo te vas a salvar de un naufragio si el barco va cruzando el océano tranquilamente y no hay un naufragio? ¿Cómo te vas a salvar de condenación si no hay condenación? Y algunos quieren ser tan amables a la hora de exponer el Evangelio, quieren agradar tanto a otras personas que, por supuesto, jamás les dirían que están en una situación de perdición. Pero Pablo comienza diciendo que hay una situación de perdición, y hay una situación de perdición porque Dios es justo. Y como Dios es justo, no va a tolerar que la injusticia quede impune y que la injusticia quede sin castigo. Y Pablo primero empieza diciendo, en el capítulo 1, cómo efectivamente los paganos están bajo el pecado y están bajo condenación. Los paganos se dedican a rendir culto a las imágenes, los paganos tienen una predilección por dioses que a veces tienen forma de animales. Los paganos han llegado a un punto donde los hombres se sienten atraídos sexualmente por los hombres y las mujeres por las mujeres. Los paganos son codiciosos, desobedecen a los padres y están bajo condenación. Y uno se imagina que durante el capítulo 1 hay judíos que están oyendo a Pablo y le dicen, muy bien, Pablo, muy bien. No se te ha olvidado todo lo que aprendiste cuando estabas a los pies de Gamaliel. Es verdad, los paganos son gente que está condenada, es gente podrida moralmente, es gente que merece el justo juicio de Dios. Y entonces Pablo llega al 2 capítulo y de pronto sienta en el banquillo también a los judíos.
Y les dice, no basta con conocer la ley para ser inocente. No basta con que sepas lo que es bueno y lo que es malo para no tener culpa. Si tú consideras que el adulterio está mal y cometes adulterio, eres tan culpable como un pagano. Si criticas la idolatría, pero luego te dedicas al tráfico cometiendo sacrilegio, evidentemente eres tan culpable como un pagano, incluso más, porque tú conoces más de la voluntad de Dios que un pagano. Y Pablo llega a una conclusión terrible en el capítulo 3 de Romanos. Si me acompañan ustedes a Romanos, versículo 9, la afirmación, la conclusión de Pablo es tremenda. Dice así, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y algún judío diría, bueno, vamos a ver, Pablo, de acuerdo, aceptemos que todos estamos bajo pecado. Hay un día de la expiación, el día de Yom Kippur, donde ofrecemos un sacrificio expiatorio. La ley nos puede salvar. Hay mucha gente que pensaría lo mismo en la sociedad en la que vivimos. Bueno, es verdad, todos somos pecadores, pero si hacemos un cierto número de obras buenas, se supone que esto nos va a salvar. Incluso en la Edad Media lo representaban con una balanza, como en el Antiguo Egipto, por cierto. Y si el peso de las obras buenas en el platillo de las obras buenas pesaba más que el peso de las obras malas en el platillo de las obras malas, se supone que, en fin, más o menos, aunque sea por poco o por la mínima, una persona se tiene que salvar. La ley te permite salvarte. Y Pablo dice, no tienes ni idea de lo que significa la ley, porque si lo supieras te darías cuenta de que no es así. Capítulo 3 de Romanos, versículos del 19 en adelante. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no es un camino para que te salves. La ley te muestra hasta qué punto eres pecador y por lo tanto te obliga a cerrar la boca. Imagínese que mañana se levanta, cuando va a saltar de la cama, tiene una sensación de malestar general, se lleva las manos a la frente, está ardiendo y dice, me voy a poner un termómetro a ver cómo estoy. Y el termómetro muestra que tiene 40 grados centígrados de fiebre. Y en ese momento, para remediar la fiebre, se come usted el termómetro. Es exactamente lo que hace la gente que piensa que se va a salvar por la ley. La ley te indica hasta qué punto tu enfermedad espiritual es grave. Te lo indica. Y si uno lee además la interpretación de la ley de Jesús en el Sermón del Monte, el veredicto es inapelable. Y Pablo dice, no, cuando uno lee la ley no siente qué bueno soy y voy a compensar lo que he hecho malo con lo bueno que soy. Lo que uno descubre es que tiene que cerrar la boca porque efectivamente no tengo vía de salida. Y entonces, ¿cuál es la salvación para el ser humano? Si todos nosotros somos pecadores, si a medida que uno conoce la ley de Dios descubre que es todavía más culpable de lo que pensaba, si eso es a lo que apunta, ¿cómo salimos de esa situación? Porque un Dios justo no hará jamás algo tan injusto como perdonar al que ha quebrantado la justicia. Y si alguien piensa que Dios solo va a ejecutar justicia a partir de Hitler, por ejemplo, está muy equivocado. Dios no pasará por alto la injusticia de nadie. ¿Cómo salimos de esa situación? Y Pablo lo explica de una manera clarísima en ese mismo capítulo 3, a partir del versículo 21. Y dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Nadie puede presentarse ante Dios con obras, con ceremonias o con méritos. Lo único que lleva es la carga de su culpa, mayor o menor, que le condena. Y si lee la ley de Dios, además irá con la boquita muy cerrada, porque es obvio que es culpable. ¿Y cómo un Dios justo puede perdonar a alguien que es injusto sin ser injusto al perdonarlo? Y Pablo dice, porque en última instancia Dios se ha encarnado en Jesús, y Jesús murió como sacrificio expiatorio, como propiciación por los pecados, y aquellos que efectivamente aceptan a través de la fe la justicia de Jesús en la cruz, son cubiertos por su justicia y son justificados por Dios a través de la fe y son salvos. Y Dios es justo porque ha ejecutado su justicia precisamente sobre alguien que es inocente, y lo ha hecho de manera gratuita, y lo ha hecho de manera tan gratuita que lo recibimos y lo aceptamos a través de la fe. La primera parte del mensaje de Pablo es muy claro. El mundo en el que vivimos es un mundo perdido, es un mundo que no puede salvarse a sí mismo, es un mundo cuya única vía de salvación es el hecho de mirar hacia la cruz y aceptar por fe el sacrificio de Cristo en la cruz. Es un mundo tan absolutamente incapaz de salvarse, como diría Jesús en Lucas 15, como esa moneda que se le perdió a una mujer, pero la moneda no podía regresar al bolsillo de la mujer, o como esa oveja que se perdió y era absolutamente incapaz de regresar al corral. La mujer tuvo que buscar la moneda, el pastor tuvo que buscar a la oveja, Cristo tuvo que buscar a los pecadores. Y es algo gratuito e inmerecido, y es la parte inicial de la predicación de Pablo. Segundo, y esto es enormemente importante, Pablo cree que después de la conversión hay una nueva vida totalmente distinta en Cristo. Hay gente que tiene la sensación como de que la vida cristiana se acaba con la conversión. En un momento determinado decides recibir a Jesús en tu corazón, recibes vida eterna y ahí se acabó, y a esperar tranquilamente a que se produzca el arrebatamiento, a que te mueras, venga la segunda venida, en fin, lo que quieras esperar. La idea de Pablo es que eso no es así. En el momento en el que uno ha decidido seguir a Jesús, empieza una nueva vida que está guiada por el Espíritu. Si me acompañan en la misma carta a los Romanos, al capítulo 8, en ese mismo capítulo 8 aparece una descripción que es verdaderamente extraordinaria, los primeros versículos. En Romanos capítulo 8 y versículos del 1 en adelante dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo empieza con una afirmación tajante. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo vive esa gente? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, cuando se menciona la palabra espíritu en ciertos ambientes eclesiales, la gente a veces tiene ideas peculiares. Por ejemplo, la gente identifica la vida en el espíritu con determinados dones espirituales. Ciertamente la vida del espíritu se manifiesta en ciertos dones espirituales, pero donde se percibe si efectivamente existe una vida del espíritu es si efectivamente ese espíritu da frutos. Y es curioso que Pablo insiste muchísimo en esos frutos del espíritu. Por ejemplo, si me acompañan a la carta a los Gálatas, en la que nos hemos detenido en algún momento, y es importante que lo hagamos porque es la primera carta de Pablo, Pablo deja bastante claro cómo debe ser la vida del creyente en contraposición a lo que es la vida del que no es creyente. Fíjense, en Gálatas capítulo 5 parece bastante claro lo que es andar en el Espíritu. Si alguien piensa que andar en el Espíritu es que de pronto vas por la calle y te da un golpe y tienes una visión, a lo mejor puede ser en alguna ocasión, pero no es lo que Pablo entiende por andar en el Espíritu. Por cierto, fíjense en la expresión, porque la expresión no es estar en el Espíritu, es caminar en el Espíritu. En el Espíritu se camina, se anda, se avanza, se progresa. Es un proceso continuo que no debería detenerse y que nos permite ir profundizando en la comunión con Dios. Ahora, fíjense cómo lo describe Pablo. En Gálatas, capítulo 5, y versículos del 16 en adelante, dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, permítanme que haga un ejercicio por seguir la enseñanza de Pablo de aquí. Yo considero que ando en el Espíritu porque ocasionalmente hablo en lenguas, por lo menos no hay quien entienda lo que yo digo, o sea que se supone que debe ser hablar en lenguas, o porque me parece que tengo una revelación, o porque me siento muy entusiasmado. Pero en mi vida no aparece el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, y sin embargo aparecen cosas como las enemistades, los pleitos, las iras, las envidias, etcétera, etcétera. ¿Mi vida es una vida que demuestra que vivo en el Espíritu, que camino en el Espíritu, o es una vida de la carne que da los frutos de la carne? La regla de Pablo es muy clara. Y, por cierto, no está enseñando nada más que lo que decía Jesús: el árbol se conoce por sus frutos. Cuando ves la vida de esa persona, ¿cuáles son los frutos que aparecen en esa persona? Es una persona en la que ves el amor, el gozo, la paz, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, o por el contrario es una persona a la que ves que envidia a 30 metros de distancia, que por supuesto siempre está buscando motivos para enfrentarse con alguien, que es una persona con contiendas, etcétera, etcétera. Y si vive en adulterio, pues en fin, tampoco hay que ser muy inteligente para verlo, pero vamos a detenernos en otro tipo de cosas, en celos, iras, contiendas, disensiones, etcétera. La vida del Espíritu, y en esto Pablo es muy claro, la vida cristiana debe ser la vida del Espíritu. Pero ojo, la vida del Espíritu se ve por los frutos. Y si los frutos no son los frutos del Espíritu, sino que son los frutos de la carne, esa vida es carnal. Por muchos saltos que des en la iglesia, muchas palmas y muchas cosas raras que hagas. El fruto es lo que demuestra lo que eres.
De la misma manera que si uno va a un árbol y da naranjas, es un naranjo. No se empeñen ustedes en que es un manzano porque es un naranjo. Lo que da es naranjas. Y lo que muestra verdaderamente cuál es la vida del creyente, la vida del Espíritu, es el fruto. Tercero, la vida del creyente no solamente es una vida guiada por el Espíritu que empieza después de la conversión, es una vida que tiene aspectos muy prácticos. Y curiosamente Pablo se detiene de manera especial en esos aspectos prácticos mientras está en prisión. En un momento determinado, como cuenta el libro de los Hechos, Pablo se empeña en bajar a Jerusalén, aunque las distintas congregaciones le van diciendo: Pablo, como llegues a Jerusalén te van a detener. Pablo, te van a atar, le dice a Agabo, de la misma manera que yo me ato con este cinturón, te van a atar a ti. Pero Pablo está empeñado en bajar a Jerusalén, en dar la ofrenda a los hermanos de Jerusalén que ha recogido entre la gente de las iglesias que él ha fundado, y por supuesto baja a Jerusalén y lo detiene. Y Pablo está un tiempo en cautividad en el que no está pasivo, no puede predicar como antes, pero se dedica a escribir algunas de sus cartas más profundas, algunas de las breves, pero cartas enormemente profundas y cartas con una enseñanza muy práctica. Pablo demostraba que era muy espiritual porque era muy práctico. Hay gente que piensa que ser espiritual es empezar a subir por ahí a lo alto y que te tengan que atar una cuerda para que no acabes entre las nubes. No es la idea que aparece en la Biblia. Los frutos del Espíritu son muy prácticos, lo que cuenta Pablo es muy práctico. Les voy a mostrar algunos de esos aspectos prácticos, solo algunas pinceladas. Por ejemplo, vamos a ir a Efesios, que es una de las cartas de la cautividad de Pablo, que además parece ser que es una carta que pasaron entre distintas iglesias, no solo en Efesios, y es bastante curioso el espíritu práctico de Pablo. Por ejemplo, aparece algo que a mí me parece maravilloso en el capítulo 4 y que describe lo que es la vida cristiana. Dice así en Efesios capítulo 4 y dice desde el versículo 20: «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad». La vida cristiana es irnos desnudando del hombre viejo, de la mujer vieja que éramos cuando Dios nos salió al encuentro, e irnos vistiendo de una nueva personalidad de hombres y de mujeres que es una personalidad como la de Jesús. Esto es tan importante que el éxito de nuestra vida cristiana se mide en realidad por cuánto hemos avanzado en parecernos a Jesús. Si alguien piensa que es por el hecho de la gente que acude a una predicación, o la gente que te escucha, o la gente que considera que eres alguien importante, o la gente que te respeta, está muy equivocado. Está muy equivocado. Lo que realmente muestra hasta qué punto nuestra vida cristiana va avanzando es hasta qué punto nos hemos ido desnudando de ese viejo hombre, de esa mujer vieja, y nos vamos revistiendo de un nuevo hombre y de una nueva mujer que es como Jesús. Y eso es lo que lo marca. Y en la medida en la que nos parecemos algo más a Jesús desde que nos convertimos hasta ahora, significa que algo hemos avanzado. Y en la medida en que no existe ese parecido con Jesús, significa que algo no funciona bien y que estamos parados. Y eso tiene consecuencias prácticas en la vida, se ve en la vida. No es algo que de pronto uno se siente en la habitación y se encuentra muy bien, no, tiene consecuencias prácticas. En Efesios capítulo 5, por ejemplo, aparecen algunas de esas consecuencias en relación con la familia.
Y fíjense lo que dice en Efesios capítulo 5 y versículos del 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La teología de la familia que aparece aquí en relación con los esposos es tremenda. Yo sé que lamentablemente hay gente que lee estos versículos y llega a la conclusión de que las esposas tienen que decir amén a todo lo que diga el marido y la familia va a funcionar bien. Eso es una manera penosa, piojosa, diría yo, de leer estos versículos. Porque realmente lo que aparece es algo verdaderamente tremendo. Por un lado está la idea de la sujeción de las esposas al marido, de la misma manera que los creyentes se sujetan a Cristo, porque efectivamente el marido es el cabeza de la mujer y es el cabeza de la familia, y efectivamente esto es algo que aparece muy claro, y de la misma manera que la Iglesia se sujeta a Cristo, pues las casadas lo están a sus maridos. Lo que aparece de los maridos es algo en lo que la gente no se detiene y sin embargo es enormemente importante. La misión de los maridos es ayudar a sus esposas a ser perfectas. Es algo tremendo, pero es lo que dice Pablo. Y de la misma manera que Cristo mima, cuida, ama a su Iglesia, con la intención de que esa Iglesia cada vez sea mejor y crezca espiritualmente y en un momento determinado no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Se espera que la misión de los maridos hacia sus esposas es esa. Es la de efectivamente cuidar, proteger, ayudar, amparar, de tal manera que esa persona que vive al lado del marido, porque es su esposa, vaya progresando de la misma manera que la Iglesia va progresando cuando se somete a Cristo. Y esto además no es algo estúpido, no es una carga que se impone a los hombres, porque como a veces queda tiempo libre después de ver el fútbol, pues vamos a ver si ayudamos espiritualmente a la esposa. Pablo dice, eso es por vuestro bien. Desde el momento en el que uno contrae matrimonio deja de ser dos y se convierte en una sola carne. Y no hay ningún estúpido, salvo que sea un suicida o un loco, que dañe a su propia carne. Uno mima, trata bien, se ocupa, se preocupa de su carne. Y se supone que es exactamente lo mismo que tienen que hacer los hombres con las mujeres. Porque deberían recordar ese pasaje del Génesis, cuando Dios unió a la primera pareja y dejó claro que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y serían una sola carne. Y el misterio del amor entre un hombre y una mujer es tan extraordinario, tan profundo y tan sublime, que la única comparación que se nos ocurre es el amor de Cristo por su Iglesia. Hay toda una teología de la vida práctica aquí. Lamento que haya gente que no lo vea así, pero muchísimos matrimonios funcionarían bien si tuvieran clara esta enseñanza de Pablo y muchísimos matrimonios no llegarían a existir y sería una bendición si tuvieran esta enseñanza delante. Porque cuando de pronto una chica decide
que le gusta un chico como novio, realmente piensa que la va a ayudar espiritualmente a llegar a ser algún día algo que se parezca a eso, sin manchas, sin arrugas, sin imperfección, o lo que piensa es que es un chico muy guapo y más alto que otros chicos, o quizá que tiene un automóvil propio. Porque la enseñanza práctica de Pablo aquí es muy clara. El matrimonio tiene un sentido si efectivamente existe esa comunión entre los dos y son una sola carne. Y si además el varón asume la tarea de que va a ayudar a la otra persona a perfeccionarse espiritualmente como Cristo hace con su iglesia. Pero mira, si finalmente has decidido que te casas con un chico solamente porque es guapo, o te gusta cómo se peina, o no sé, o ha estudiado para dentista, no te voy a decir que si te sale mal el matrimonio no llores, pero realmente si te sale mal el matrimonio no te sorprendas. Porque en la lotería, para que te saliera mal, te empeñaste en comprar casi todas las papeletas. Y lo mismo sucede en el caso de los varones. La enseñanza de Pablo es una enseñanza muy práctica. Empieza por mostrar que estamos perdidos y necesitamos a Cristo. Continúa hablando de la vida del Espíritu y continúa luego hablando de la vida cristiana en términos prácticos. Permítanme que les dé alguna pincelada más de términos prácticos, porque no solamente habla de relaciones de familia, habla, por ejemplo, de dinero. Si me acompañan a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, y versículos del 3 en adelante, Pablo contiene una muy sabia enseñanza sobre el dinero y los bienes materiales que lamentablemente no es la que se escucha desde ciertos púlpitos. Dice así en 1 Timoteo 6 y versículos del 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Las palabras de Pablo son de una sabiduría extraordinaria. Hay gente que piensa que la piedad es una forma de hacerte rico. Hay gente que incluso lo predica. Y hay gente que lo vive y tiene hasta un jet privado. Y Pablo dice, es verdad que la piedad es una gran ganancia cuando está acompañada de contentamiento. Y es así por varias razones. Una de ellas, y Pablo lo que dice es innegable, es que a este mundo no hemos traído nada y no nos vamos a llevar nada. Si piensas que vas a poder colocarte algo debajo del brazo y llevártelo al otro mundo, mira, eres más tonto de lo que pareces, porque nadie se puede llevar nada de este mundo y nadie lo ha podido traer. Y además, no solamente es que es así, sino que deberíamos de estar contentos cuando tenemos para comer y para cubrirnos. Sustento y abrigo, como traduce la Reina Valera. Y los que quieren enriquecerse
y efectivamente consideran que eso puede ser una meta espiritual, acaban cayendo en tentación y lazo, en codicias que son estúpidas y dañinas y que acaban llevando a los hombres a la destrucción. Y gente que efectivamente codiciaba se acabó extraviando de la fe y fue traspasada de muchos dolores. Recuerda que la piedad es gran contentamiento, es gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La palabra griega es autarkeia, que significa contentarse con lo que uno tiene. Y recuerda que hay cosas mucho más importantes que lo material, como es la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pablo es tremendo en cuanto a la idea de lo que hay que enseñar. La vida cristiana es práctica en la familia. La vida cristiana es práctica a la hora de hablar del dinero y de las condiciones materiales. Y en ese sentido, Pablo era un auténtico maestro. Por cierto, la vida cristiana es algo en lo que Pablo se detuvo también para referirse a uno de los versículos sobre los que más he predicado en los últimos tiempos, y no me queda más remedio que volver a citarlo esta noche. Segunda de Timoteo, capítulo 3, donde de nuevo Pablo deja muy claro lo que es esa vida del Espíritu y lo que cabe esperar. Segunda de Timoteo, capítulo 3. La segunda carta de Timoteo es un texto enormemente importante porque es el testamento de Pablo, es la última carta que él escribió y se está despidiendo quizá a unas horas solo de distancia de su discípulo más querido y más cercano, porque va a ser ejecutado. Y lo que dice al respecto Pablo es bastante claro. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y fíjense lo que dice a partir del versículo 12, y esto es esencial en la vida cristiana. 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La vida cristiana, que es la vida del Espíritu, que da los frutos del Espíritu, que permite que llevemos unas vidas familiares felices, que nos dice cómo tenemos que administrar nuestro trabajo y nuestro dinero, es una vida cristiana en la que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Puede que, como en el caso de Chile en estos días, porque queman hasta reducir a cenizas la iglesia en la que se congregan. Puede que, como en otras partes del mundo, porque el hecho de ser cristiano te empuja a acabar en una prisión o en un campo de concentración. Puede que simplemente porque de pronto la familia llega a la conclusión de que las sospechas que tenían de que eras tonto se han confirmado porque te has hecho cristiano. O puede que simplemente porque en el trabajo no aceptan que no estés dispuesto a mentir y a defraudar. O puede porque en la escuela o en la universidad se burlan de ti porque eres tan fanático religioso que resulta que crees en Jesús. Pero todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, en un momento, en otro de sus vidas, en una situación o en otra, padecerán persecución. Y fíjense lo que dice a continuación Pablo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Muy bien. No solamente es que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, sino que además te vas a encontrar con que los estafadores espirituales van a seguir estafando y llega un momento en que ya no llegan a distinguir la verdad ni la mentira. Engañan a los demás y se engañan a sí mismos. A lo mejor en un primer momento sabían que estaban estafando al prójimo. Llega un momento en que ya hasta se estafan espiritualmente a sí mismos. Y uno parece que el pobre Timoteo, que ha ido leyendo la carta hasta ese momento, se detiene y dice, bueno, Pablo, ¿y entonces qué hacemos? Porque si todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús padeceremos persecución. Y además los que engañan y estafan espiritualmente irán de mal en peor y hasta se van a engañar a sí mismos, ¿qué hacemos? Y fíjense lo que contesta Pablo a partir del versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido,
y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres alimentarte de manera que puedas enfrentarte con los estafadores espirituales y con la persecución? Nútrete de la palabra de Dios. Timoteo, va a haber persecución en mayor o menor medida para todos, no el 50% o el 10% o el 5%, para todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y los engañadores irán de mal en peor. ¿Quieres enfrentarte con eso? Aférrate a las Escrituras. Porque las Escrituras son las que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y porque además las Escrituras son las que te permiten capacitarte para poder vivir de manera cabal en este mundo. Y por cierto, espero que la gente que está siguiendo esta exposición se haya dado cuenta de que yo he estado utilizando las Escrituras desde prácticamente el minuto 1. Y en ese sentido, la enseñanza de Pablo es muy clara. Último punto de la enseñanza de Pablo, y abriremos el tiempo de preguntas. Pablo predicaba la salvación, predicaba una vida cristiana en el Espíritu, predicaba una vida cristiana práctica, donde había enseñanzas sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el dinero, sobre los bienes materiales, sobre cómo vivir día a día en situaciones difíciles. Y Pablo, además, predicaba una enseñanza que daba sentido a toda la vida, independientemente de cómo lo pudieran ver los demás. En esta segunda carta de Timoteo aparece uno de los pasajes que a mí me parecen más conmovedores de todo el Nuevo Testamento, porque Pablo lo escribe en prisión y no estaba bien en prisión. Por regla general, en prisión, salvo que fueras Pablo Escobar cuando le hicieron casi una prisión para él, no está bien nadie. Incluso la gente de la mafia que tiene un trato especial seguro que estaría mejor fuera de la prisión. Pero Pablo no tenía un trato especial y sabía que lo iban a ejecutar. Y en medio del invierno incluso tiene que escribir y decir: por cierto, me dejé olvidado un abrigo, si alguien me pudiera traer el abrigo, que me lo traiga, porque hace un frío tremendo aquí. En una mazmorra subterránea suele hacer frío y suele hacer humedad. Y Pablo dice: bueno, y si alguien me pudiera traer el capote, el abrigo que yo tenía, pues lo agradecería. Y aparentemente Pablo es un gran fracasado. Él dice: casi todo el mundo me ha abandonado, prácticamente solo he tenido a Lucas a mi lado, encima hay falsos hermanos que se han preocupado de amargarme o intentar amargarme la existencia en estos momentos, y además sé que esta vez me van a ejecutar, esta vez no me voy a salvar como la primera vez que estuve en cautividad. En apariencia, no se puede decir que Pablo vaya a acabar con éxito. Con menos éxito acabó Jesús, si a eso vamos desde una perspectiva humana. Pero fíjense la manera en que Pablo ve el final de su vida. En el capítulo 4 de esta segunda carta a Timoteo, dice así, desde el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, aquí puede haber momentos difíciles. Aprovecha esta vida, porque esta vida al final, por muchos años que uno viva, nos resulta corta para todo lo que hubiéramos querido hacer. Y de pronto, a medida que van pasando los años, uno mira hacia atrás y dice: ay, Dios mío, yo por lo menos lo digo, la cantidad de posibilidades y oportunidades que perdí,
¿Y cuánto necesitaría más años para intentar recuperar eso? Y Pablo le dice a Timoteo, mira, a tiempo y fuera de tiempo, entrégate a eso, entrégate a eso. Porque además no sabes si en algún momento ya ni siquiera te escucharán. Puede que llegue un momento en que la sociedad en la que vives ya solo quiere escuchar a maestros que les dicen lo que quieren oír. Y entonces no te van a escuchar, de modo que aprovecha cualquier momento para hacer esto. Y realmente aprovecha el tiempo de tu vida. ¿Y por qué, Pablo? Fíjense lo que dice a partir del versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo que al final decide si nuestra vida es importante o no es importante no es el número de personas que va a ir a nuestro entierro, ni los periódicos que se van a hacer eco de nuestra muerte, ni la forma en que nos puedan recordar algunas personas u otras, ni el dinero que hayamos dejado en la cuenta corriente. Nada de eso crean ustedes que tiene especial importancia ni mucha importancia. Lo que realmente tiene importancia es que en el momento en que lleguemos al umbral de la muerte, con corazón limpio y con convicción podamos decir, he vivido tantos años y en esos años yo he peleado la buena batalla, la carrera que tenía que correr la he corrido, la fe que debía guardar la he guardado y ahora el Señor me dará la corona igual que a todos aquellos que han amado la venida del Señor. Y esto es algo absolutamente claro en la enseñanza de Pablo. No es un teólogo más a lo largo de la historia. No es una persona que se encerraba en un cuarto para elucubrar y pensar y especular sobre cómo era Dios. Era una persona inundada por el amor del Cristo resucitado que había aparecido en el camino de Damasco. Era una persona que consideraba que lo más importante en su vida era poder compartir ese mensaje de salvación con otros, aunque implicara renuncias a sus propios derechos. Era una persona que escribía hablando de la vida del Espíritu, que no era entrar en una especie de situación de atontamiento, sino en vivir con los pies en el suelo de acuerdo a la voluntad de Dios y pareciéndose cada vez más a Jesús. Era la persona que, independientemente de lo que pudieran pensar sus contemporáneos al final de su vida, podía decir en paz y tranquilidad que lo que él había hecho había sido pelear la batalla que es buena, acabar la carrera, guardar la fe y esperar la corona de la vida que el Señor entrega a los que le aman. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.